Días pasados supimos que en Quito, Ecuador, se llevó a cabo la 13ª edición de la Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancias y Juventudes. Quien estuvo presente en tan importante evento es el director general del programa Nueva Oportunidad en Rosario, Luciano Vigoni, que está en comunicación con nosotros. Vigoni, Jorge Ferrados los saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, nosotros conocemos, los que estamos en los medios, de qué va el programa Nueva Oportunidad. Explicar un poquito a la audiencia de qué se trata y después nos adentramos en este evento que formaste parte. Bueno, primero es una experiencia que nace en la ciudad de Rosario, pero que en el 2015 nace con 300 jóvenes en 15 lugares, que en el 2015 se provincializa. La segunda ciudad donde la trabajamos muy intensamente fue en Santa Fe, con una lógica bien local, y bueno, terminamos en el 2019 trabajando con 18.000 jóvenes en 800 espacios. Y un poco el corazón de la propuesta tiene que ver con, o está muy vinculada al aumento de la violencia, no solamente en nuestras ciudades, sino en Argentina, en Latinoamérica, y en poder pensar una propuesta que tenga que ver con el vínculo humano. Tenía que ver con grupos de 15 jóvenes, 2 acompañantes y un docente, y una experiencia que daba de 30 a la semana, donde se hacía una actividad que podía ser de formación deportiva, cultural, recreativa, y un tercer tiempo, que era el espacio, porque es el espacio de reflexión colectiva entre jóvenes y sus 2 acompañantes, y un horizonte que tenía que ver con que, a partir de trabajar la grupalidad con una población, jóvenes que estaban por fuera del circuito laboral y escolar, y vinculados a situaciones de violencia propia del lugar donde se desarrolla su existencia, entendíamos que este programa lo que hacía era reducir los niveles de violencia a partir de una vinculación que tenía que ver fundamentalmente con lo humano. La experiencia en Santa Fe fue una experiencia donde trabajamos cerca de 3.500 jóvenes, fue una experiencia evaluada por la Universidad Nacional del Litoral, por un docente de la universidad que es Máximo Soso, donde está el informe para la comunidad, donde está abierto y donde hubo para nosotros un resultado que fue muy tangible, y que fue algo que nosotros medíamos, no con nuestros números, sino con los del Ministerio Público de la Acusación, que en la ciudad de Santa Fe hubo una disminución marcada en la tasa de homicidio a partir del 2016 al 2019, fundamentalmente en la población de los 18 a los 24 años, y muchos entendemos que más allá de las reformas importantes que llevó adelante el Frente Progresista, el trabajo de las organizaciones y fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, encabezado por Granato y por Zanón, tuvo mucho que ver en la disminución de la tasa de homicidio, esta política que en la ciudad de Santa Fe tuvo que ver con trabajar con 3.500 jóvenes, que no había una propuesta concreta, ni que estaban vinculados a la escuela ni al sistema laboral, y que a partir de vernos 3 veces a la semana no solamente podíamos reducir los niveles de violencia, sino fundamentalmente pensar un horizonte común, no a partir de aumentar las penas y el encarcelamiento, sino fundamentalmente a partir de darle a los jóvenes un lugar que tiene que ver con lo afectivo, pero que también tiene que ver con el oficio, que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con el deporte. Luciano, buenas tardes. Mechi Terán te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? En un contexto donde justamente vos decías, el tema de las penas, el endurecimiento, la mano dura, y hay tal supremacía del mercado, ¿cómo queda este discurso o estas propuestas? Es difícil, ¿no? Sí, es difícil, sobre todo cuando uno lee los indicadores de Latinoamérica y nos ubica en la región más desigual del planeta, 17 veces entre el que más y que menos gana. O sea, nosotros tenemos una amplitud muy grande. Hoy estamos en una Argentina donde hasta el trabajador en blanco de determinados sectores está por debajo de la línea de pobreza. Para nosotros esta desigualdad explica de una manera, si bien la violencia tiene múltiples dimensiones, quizás es la dimensión que más explica los niveles de violencia. Entonces entendíamos que de la década del 90 para acá hay un aumento considerable en la tasa de encarcelamiento,
hay un endurecimiento de las políticas punitivas y entendemos que si bien es necesario poder repensar y pensar el delito y repensar todo lo que tiene que ver con el punitivismo, era necesario también pensar en políticas sociales que tengan que ver con achicar los niveles de desigualdad y sobre todo reconfigurar esa institucionalidad que existía, que tenía la escuela principalmente, que tenía la familia, que tenía ese modelo productivo, industrial, de pleno empleo, donde las instituciones del barrio, donde la vecinal, donde el club, donde la comunidad configuraba una red de inclusión y donde está claro que de la dictadura, pero fundamentalmente de los 90 y esas políticas neoliberales, bueno, fueron construyendo esta nueva sociedad donde hay una desigualdad que es total y donde es necesario poder repensar políticas, una reestructuración del Estado que tenga que ver con esto, porque también, si bien es necesario repensar el rol del Estado, también nosotros tenemos un Estado que pudo garantizar derechos y lo que yo percibo, lo que yo veo en Centroamérica y en otro lugar, la verdad que la ausencia o el retiro del Estado, lejos de habilitar una sociedad mucho más igual y mucho más común, solidaria, bueno, lo que va generando es mayor individualismo y que cada organización haga individualmente lo que quiera, lo que crea o lo que la organización económicamente pone en ese territorio. Por eso nos parece tan importante no este tipo de política únicamente, sino discutir hacia dentro del Estado políticas públicas que tengan que ver no únicamente con la transferencia de recursos, que es una discusión que estamos teniendo, sino poner en el ojo en el tránsito del joven, en la cotidianidad, romper esta lógica de programas eternos que 3 meses y voy a otra cosa y 3 meses y otra cosa. Bueno, nosotros intentamos con mucha humildad configurar una propuesta que sea cotidiana, pero que sea perdurable en el tiempo. Y la historia nuestra, la de ustedes seguramente, nada nos cambia la vida de una vez y para siempre, ni una charla, ni un seminario, ni ir a terapia una vez por semana. Y lo que nos cambia es la cotidianidad y poder modificar las acciones. Bueno, de eso trata un poco o intenta tratar en Nueva Oportunidad. Luciano, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Claramente los 90 fueron el punto de inflexión donde se abrió el país por primera vez en su historia a un paradigma distinto que termina de algún punto redundando en lo que tenemos hoy. Pero también es cierto que Chile, un país históricamente desigual, medido en Gini, o Brasil, están achicando esa brecha. Sin embargo, Argentina la profundiza, cada vez somos más desiguales. La pregunta concreta es, ¿hasta dónde tiene que ver el Estado actual, el discurso garantista que viene de una buena parte de la política, que termina siendo refractario a la otra mitad de la población? Sí, yo creo que ahí hay creo que nosotros como sociedad estamos en una complejidad, sobre todo primero, yo creo que es un fenómeno global que a nosotros nos afecta, que tiene que ver no solo con la globalidad, sino con el consumo y con ese individualismo, que indudablemente la sociedad de consumo es mucho más inmediata que la sociedad industrial y no da tiempo a procesos, y el Estado siempre va muy por detrás, por su burocracia, va muy por detrás de los problemas y su reconfiguración. Yo creo que no tenemos demasiado tiempo para reconfigurar este Estado, pero a su vez creo que nosotros tenemos un piso que ni Chile ni Brasil tiene, porque es relativo lo de que es mucho menos desigual. La verdad que si vos nacés en determinadas condiciones en Chile o en Brasil, difícilmente puedas tener un destino de educación universitaria sin endeudarte, de proceso de ascenso social. Hoy la Argentina tampoco lo tiene, pero tiene un piso para revertirlo. A mí me parece que si nosotros no reconfiguramos las instituciones históricas, que por eso creo que la expresidenta este fin de semana en algún momento planteaba lo de que tenemos una democracia que no tiene que ver con la cotidianidad con la que vivimos en la actualidad. A mí me parece que más allá de poder pensar en límite, hay que pensar en trayectos vitales. Yo digo, si nosotros, ¿qué esperamos como sociedad de un joven o de un niño que nace de los 5 a los 24 años? Yo me imagino una sociedad que pueda hacerse cargo de ese joven, de ese niño, en términos de vestido, de comida, pero también de recreación, de formación, de salud,
de ocio. Entonces me parece que la reconfiguración del Estado es lo que puede permitir a la Argentina, y la discusión sobre esa política pública concreta es lo que puede traccionar nuestro destino. Yo la verdad que soy un poco pesimista en términos de... Claro, sí, yo comparto, Luciano, de violencia y desigualdad. Yo la verdad que soy pesimista en términos de la clase política en la agenda que tiene, los niveles de violencia con el que vivimos. Estamos en Rosario en un muerto por día en el mes de abril. La verdad que hoy vengo de Ludueña, uno recorre las organizaciones, y me parece que hay que tomar una dimensión diferente de lo que está sucediendo. Sí, la pregunta, está bien, yo comparto lo que dice Luciano, y me parece que mi pregunta iba apuntando a que a medida que pasa el tiempo, se va también reconfigurando el paradigma de cómo la sociedad ve a estos nuevos jóvenes, al concepto de oportunidad, y parecería que la brecha política se traslada también a la cultura de la solidaridad. La solidaridad queda presa en un punto de la brecha política que parece atravesarlo todo. Sí, no tenga duda que hoy, o por lo menos en mi generación, y supongo que mucho más en las generaciones anteriores, en una localidad de Santa Fe, que puede ser la mía, que puede ser Galvez, que puede ser Coronda, el hijo del médico iba con, en mi caso, el hijo del metalúrgico. Claro. Y uno podía pensarse cierta representación, sabía cómo vivía uno y otro, y compartía el club, y compartía... Bueno, hoy no hay instancia en las grandes ciudades de ese cruce, y tampoco hay posibilidades de representación. Hoy los sectores populares que viven a 15 cuadras del centro de la ciudad atraviesan condiciones de existencia que yo aseguro que son totalmente diferentes a las de... Digo, un pibe hoy puede acceder de un sector medio, puede tener la posibilidad de desayunar determinada fruta, determinada proteína, puede la posibilidad de ir a un jardín de Montessori, bueno, y el otro piso es un pibe que sale a cartonear con el padre. Esa relación... me da la sensación que en este sistema en el que vivimos, si no es el Estado el que reconfigura para intentar nivelar, pero no solo en términos económicos, sino en lo que dice usted, en términos simbólicos, de pensarse como comunidad, hoy vamos a un quiebre que tiene mucho más que ver con Latinoamérica, de quienes tienen la posibilidad y quienes no. Claro, aparte por ahí, digo, hay muchísimos medios de comunicación que reafirman esta violencia simbólica desde la exclusión, ¿no? Con esto del mano dura, los negros, o sea, hay un discurso que es francamente violento. Por otro lado, garantista es nuestra Constitución, entonces si nos salimos del garantismo en el sistema penal, es como que estamos mal. Yo escuchaba lo que decías y la verdad que uno lo ve a diario, a los jóvenes. Son víctimas ellos también, los que después van a delinquir, me parece. Pero lo que quería preguntar era más allá de esto. ¿Hay experiencias similares en Latinoamérica, Luciano, del Nueva? Mira, obviamente que lo nuestro tampoco es que alguien lo diseñó, viste, en la centralidad de donde dos cráneos definidos, sino que fue el recoger la historia, no solamente en Rosario, sino, me acuerdo de Cacho, de Juanito Laguna, del MOI, bueno, de muchas organizaciones de Santa Fe que también fuimos construyendo para construir el nuevo, que fuimos tomando esa experiencia. Lo que nosotros vemos en Latinoamérica es muchas experiencias similares, pero de organizaciones, o sea, un fondo noruego o Children de Estados Unidos, diferentes organizaciones que tienen una experiencia en un territorio muy novedosa, muy interesante, pero que no tienen dimensión. Para quienes creemos en las políticas públicas en el largo plazo, entendemos que para que sea transformador tiene que tener una dimensión, y me parece que el que lo puede dar eso es el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que existen. Me parece que lo novedoso de Nueva Oportunidad tiene que ver con el vínculo entre el Estado y las organizaciones en una política pública, y no una organización que trabaja el medio ambiente y la violencia en los jóvenes, la otra que trabaja la violencia vinculada a lo cultural. Como no hay una línea estatal que mire la temática en forma más global, sino que son experiencias aisladas de la comunidad, que no está mal, pero bueno, a mí me parece que eso está lejos de garantizar derechos, que por otro lado
me parece que hay un aprendizaje en general, el mundo acumula, y acumula conocimiento, también acumula capital, pero por sobre todo nadie reconfigura las prácticas cada 2 años. Me parece que en el Estado tenemos que poder, a partir de los trabajadores del Estado, del vínculo con las organizaciones, empezar a trabajar en una lógica que es pagarnos desde un piso, porque si no también es como todo el tiempo volver a empezar y no hay posibilidad de modificar la realidad si cada 4 años vamos a estar modificando las políticas. Entonces me parece que hoy los acuerdos se hacen necesarios para tratar de evitar, bueno, me parece que una situación que se va a ir agudizando en el largo plazo. Luciano, ¿usted es sociólogo? No, ciencias políticas. Bien. No, pues la pregunta que quería hacerle está vinculada a la relación entre el concepto de acceso o accesibilidad y las nuevas tecnologías. ¿Cuál es su pronóstico con respecto a esto en el devenir del tiempo, por lo menos en el cercano? Mirá, estoy con mucha lectura ya hace un tiempo de un surcoreano. Sí, lo he leído, sí. En términos de... Sí, el que más me gustó es El aroma del tiempo. Que no me pida que le repita el nombre, pero lo he leído. No. Chinchulín. Sí, algo así. Yo lo que creo es que hoy es una gran posibilidad de democratización del conocimiento. A nosotros nos permite un vínculo, honestamente, que no nos permitían otras actividades, como puede ser el oficio más tradicional. Sin embargo, a nosotros la pandemia, hoy nosotros tenemos un convenio con el Polo Tecnológico, con el Nodo Tau para equipar lugares territoriales, y estamos dando algo de robótica, impresión 3D y demás, pero es tanta la brecha en términos de lo digital, que también, si bien es contradictorio lo que le digo, pero por un lado es una posibilidad enorme de vínculo, pero por otro lado es un elemento más que profundiza la desigualdad, porque es la desigualdad en términos de equipamiento, de conectividad, pero también de transitar la plataforma, porque hoy, cuando querés hacer una secundaria, un posgrado, o así para hacer testeo de juego, que es algo que estamos formándonos, bueno, no es que vos te conectás en tu casa y podés transitar la plataforma de formación. Si no hay un acompañante, si no hay un piso de formación, es difícil transitarlo. Entonces, en lo que a nosotros nos compete, la verdad que las diferencias en la tecnología también se amplían, y la posibilidad de trabajo ahí, bueno, a mí me parece que si el Estado pudiera acercar un poco, como le decía, no solamente el artefacto y la conectividad, sino también la posibilidad de que haya alguien ahí al lado intentando avanzar, me parece que es una perspectiva interesante de trabajar, pero en mi perspectiva aún más finita, me parece que viene a acrecentar las condiciones de desigualdad. Lo de la educación, sobre todo el proceso educativo, para mí hoy hay un quiebre, porque hoy tiende todo a lo digital, y me parece que la pandemia evidenció que hay una población importante, un 40% de nuestro país, que está fuera de ese acceso. Totalmente. Luciano, bueno, comparto cada una de las palabras que dijiste. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por el contacto con Recalculando, y bueno, en alguna otra oportunidad nos volvemos a comunicar, porque es más que interesante y me quedan un montón de preguntas por hacer. Un abrazo grande. Muchas gracias por el tiempo y por el lugar. Hay un abrazo para todos ahí y a todas. Gracias. Gracias. Luciano Vigoni, secretario del programa Interesante. Este programa es muy, muy interesante. Sí, la verdad, una pena que llega un gobierno y desestima este tipo de cuestiones que eran de vital importancia y laburaba muy bien. Yo me acuerdo de haberlo visto en el Alero, acá en el norte de la provincia, como los cursos de cocina que hacían, la gente que se involucraba, que laburaba, la verdad que encomiable. Pero bueno, qué sé yo. Cambia el gobierno y parece que lo que se hizo antes no sirve, y eso servía ahí mucho. Muchísimo.